Mensch, da hatten wir doch Abseitsposition und Freistoß Argentinien und im nächsten Moment ist der Ball im Tor. Also direkt der Ballverlust, der lange Schlag auf Carrillo und dann steht Eberto ein bisschen zu weit vor seinem Kasten. Weit und breit keiner. Gol de Carrillo contra Argentina, narrado en inglés en el año 2004. Ah, mira. Sí, narrado en inglés. Wow. No sé si de pronto podemos encontrar uno de William Vinasco. Lo único cierto es que quien estaba ahí respondiendo por ese grupo de muchachos era el profesor Reinaldo Rueda, a quien tenemos el placer hoy de presentar acá en Blog Deportivo. Qué bueno. Profe, ¿cómo anda? Don Javier, buenas tardes para todos los demás compañeros y bueno, muchas gracias por esta oportunidad de compartir con ustedes. Pues el placer es nuestro, le queremos invitar a que nos enseñe algo de cómo se juega un partido de la trascendencia del que hoy enfrenta el seleccionado colombiano. ¿Qué ha evolucionado como para pensar de que pasado tanto tiempo lo que más nos identifican como fragilidad, que es lo mental, lo hayamos superado? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el diagnóstico suyo, profe? Bueno, Javier, sí, primero que todo, mucho gusto en conversar con ustedes. Y bueno, ha sido mucho de los años, mucha de la inversión del fútbol colombiano, lo que han hecho los clubes, lo que ha hecho la DiFútbol, lo que ha hecho la DiMayor, toda esa maduración que se ha realizado desde 1999, cuando se implementó la norma del sub-20, y bueno, y donde era muy difícil en esa época aceptar a estos jóvenes, ¿no? Y bueno, creo que ya en el 2001, 2002 empezamos a ver los resultados, quizás no con digamos, en ese momento frente a lo que teníamos que competir en Sudamérica contra Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, que nos llevaban años de diferencia en la maduración de los jóvenes y la oportunidad en la primera división. Creo que esa maduración, ese roce a nivel profesional, y después cuando tuvimos nosotros responsabilidad de la selección sub-20, ya proyección internacional de esos jóvenes, ¿no? De saber que muchos de ellos, como José Julián de la Cuesta, Abel Aguilar, el Víctor Hugo Montaño, muchos trascendieron a nivel internacional, se fueron a Europa y de ahí siguieron varios de ellos, ¿no? Y teníamos en ese momento como unos 12, después con la generación que orientó también el profesor Lara, que fue la siguiente del 2000. Y creo que todo eso es una integración, ¿no? De parte futbolística, la maduración futbolística con esta maduración a nivel de control psicológico, de control mental, y toda la parte de crecimiento de nuestros jugadores, también por el trabajo que se realiza en las ligas, en los clubes, en el armado de los jugadores, esa etnia que tenemos nosotros. Y creo que hoy soñar, ¿no? Y que el futuro desde el sub-20, bueno, y todo lo que se jugó, creo que es muy promisorio para el fútbol colombiano. ¿Le ha seguido la huella esta selección que juega hoy en la tarde, cerrando la tarde, empezando la noche? Bueno, a la distancia hemos estado pendientes, bueno, desde que se jugó el suramericano, todos los juegos con Ecuador, Paraguay, Brasil y todo, pues lo que incluso en diciembre pasado estuve compartiendo con ellos ahí en la sede de la Selección Nacional en Barranquilla con el profesor César Torres, en los juegos amistosos de preparación previos al suramericano en Cartagena, y de verdad que fantástico, ¿no? Todo lo que se proyectaba desde el mismo suramericano, que con esa generación, esa camada, la buena orientación del profe, y bueno, esperar que hoy se dé ese paso, que creo que sería el premio a todo el gran trabajo que se ha realizado a nivel de toda Colombia. Ya, pero siempre hay algunas cosas que pasados los años seguimos sin entender. Por ejemplo, uno abre, y esta mañana hicimos el ejercicio, abre Transfer Market y al azar agarra un jugador de Argentina, de los que enfrentará hoy Colombia, y se encuentra con que jugó sub-15, sub-17 y sub-20. Está hoy en la sub-20. Al azar tomamos 3 jugadores, entre ellos Villarreal, Landázuri y Cavadía.
y no, ninguno de los dos de los tres tiene ese antecedente. Lo que lo lleva a uno a pensar dónde está la secuencia. Lo bueno que nosotros hacemos es por generación espontánea, profe Reinaldo, o cómo explicar el que no exista continuidad para que el jugador, siempre cargado con la camiseta de la selección, como decía Javier Castel, convertida en su piel, pueda ser ese competidor concentrado, maduro, amoroso de sus responsabilidades. Vital, determinante. Ese fue un diagnóstico que realicé hace 30 años y justo revisando una selección nacional de Brasil, cuando en un mundial, los jugadores que llegaban a un mundial habían, más de 14 jugadores habían hecho el ciclo olímpico, habían hecho sus 17, en esa época no había sus 15, sus 17, sus 20, la sus 21 Juegos Olímpicos que nunca lo había ganado Brasil, y llegaban a la absoluta 14, 15 jugadores. Y fue algo que identificamos en Colombia, por ejemplo, de la selección del profe Basílico González, que participaba en un mundial, pasaban al proceso siguiente de sub-20, pasaban 4 jugadores o 5. Y entonces toda esa inversión que se había hecho en la siembra, que hacíamos nosotros en sub-17, de partidos amistosos, de concentraciones, de alimentación, de uniformes, de entrenadores, de guayos, de trabajo psicológico, de todo eso, no tenía la coherencia, porque yo decía, si en esa época solamente se podían inscribir 18 o 20 jugadores para un mundial, si de esos 18 o 20, el 50%, 10 jugadores, 12 jugadores no van a la sub-20, se perdió toda esa inversión, se perdió la huella, se perdió la experiencia suramericana, se perdió la experiencia mundialista, y ese es uno de los vacíos, ¿no? Que a veces muchos de nuestros jugadores llegan sin haber tenido todo ese recorrido, sin haberse, como usted lo menciona muy bien, haberse impregnado de esa camiseta de la selección desde sub-15, de temprana edad, y que haya esa coherencia en los cuerpos técnicos, en lo que es la continuidad, de que no sean esas selecciones islas. Por ejemplo, ahora el profesor Freddy Hurtado con la sub-17, esa siembra tiene que ser la próxima sub-20 nuestra, o al menos el 50%, si nos va mal. Si se pierden porque no tienen el control mental, porque los agentes los distorsionan, porque los padres de familia, porque no tienen la cabeza, por el que no asimilan bien los elogios, o porque no soportaron si no se logró. Todo una programación que hay que hacer y que se respete. Por ejemplo, yo en esa época, en el 2003, o antes del 2001, 2002, el profe Marroquín, todos hacíamos la revisión de la selección del 85, y se reían de mí, ¿no? Porque lo de John Jairo Treyes, lo de Jonathan Castaño, lo de Higuita, lo de Núñez, lo de Hugo Caicedo, lo de todos. ¿Por qué? Porque si no valoramos nuestra historia y quienes han construido el proceso histórico, no aprendemos a valorar el momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces todo ese componente sociológico, psicológico, técnico, desde el punto de vista táctico también, a lo que juega Colombia, si todos esos informes de FIFA que se han producido a través de los años de nuestras participaciones no se les estudia a los jugadores, no se sacan los análisis, siguen siendo esos vacíos, ¿no? Para nosotros es la gran potencia que pudiéramos ser, ¿no? Creo que por ahí pasa, de que ojalá pudiéramos, que todos estos chicos, Arizala, Keiner, Jaymar, Ararao, el mismo Neisser Villarreal y todos hubieran hecho sub 15, sub 17, sub 20, sub 21, sub 20. ¿Y cuántos van a llegar a la selección absoluta, ¿no? ¿Cuántos podrán de esos consolidarse, que no se distraigan, que ese síndrome postmundialista, sea cual sea la figuración, no nos desubique mentalmente? Creo que ese acompañamiento es determinante. Ya, yo cuento aquí una historia que fue en el aeropuerto Santos Dumont, el aeropuerto doméstico de Río de Janeiro. Eso fue un encuentro entre eliminados. Nos habían eliminado a nosotros, nos había eliminado Brasil.
y Ecuador, que usted dirigía, también estaba eliminada, y empezamos a hablar, y cuento la historia que usted me preguntó, ¿qué jugadores de la selección Colombia cree usted que no estuvieron en nivel? Y yo le mencioné 3 jugadores para no comprometerlo a usted con los nombres, y usted me dijo, ¿qué tienen en común esos 3 jugadores? Y yo le dije, no tengo ni idea qué tienen en común. Y usted me respondió, no han jugado nunca un mundial. Vinieron a jugar su primer mundial de mayores. No hicieron el proceso, no jugaron un mundial juvenil, un mundial prejuvenil. Lo que identifica exactamente que las generaciones nuestras salen porque esta tierra es bendita, profesor Reinaldo. Tenemos que admitirlo. Si hay gente que hace esfuerzo, clubes que hacen un gran esfuerzo organizando torneos, sacando valores, todo eso, pero definitivamente aquí, si tuviéramos todo lo que hace Argentina, podríamos convertirnos en una potencia muchísimo mayor de la que hoy podemos estar perfilando. Indudablemente, sí, yo creo que nos falta esa organización, nos falta como esa coherencia, no desperdiciar todo ese talento humano, todo ese recurso que tenemos, que haya esa continuidad y que podamos dar ese golpe de autoridad que estamos persiguiendo hace tanto tiempo y que nos ha costado tanto, ¿no? Que como selección nacional lo logremos. Creo que tenemos todo para lograrlo, pero esa falta de continuidad nos ha perjudicado, ¿no? Para que estos jugadores se consoliden y hacer el gran logro que todos queremos. Sin duda, profe, pero de los que ya están, digamos que consolidados en esta Copa del Mundo, en lo que ha visto de los partidos que ya se jugaron aquí, usted, tan estudioso de estos jóvenes, ¿qué le parece que es el punto alto y tal vez no le guste mucho esa selección sub-20? Bueno, creo que Colombia tiene una exuberancia en su biotipo excepcional, ¿no? Considero que el profesor César Torres ha tenido muy buena sabiduría, nuestra raza lo permite, la proyección de estos jóvenes. Pienso que es una selección bien equilibrada, que quizás como la primera pregunta de don Javier, ¿no? Que por ahí, que no nos vaya a traicionar la mente en los momentos decisivos, en los momentos esos de que se necesita ese equilibrio. Pero es una generación y un equipo que tiene muy buenos conceptos, tiene esa potencia física. Creo que como nos lo está diciendo el mundo del fútbol, ¿no? Con los grandes hombres que triunfan en los clubes y en las selecciones fuertes del mundo, como el caso de Williams, de Yamal en España, el caso de Dembélé, el caso de Barcola, el caso de Doué, el caso de todos estos grandes jugadores extremos. Colombia tiene ese gran potencial ofensivo, ¿no? Y hemos ganado un gran ordenamiento defensivo, maduración. Nosotros en esa época, por ejemplo, cuando la primera selección de Australia, el único jugador que había jugado fútbol profesional era el Ferry Zambrano. Después, acá, de los que jugaban después en el 2003, hace 22 años, así que los que jugaban con mayor regularidad quizás era Julián Anchico en el Tolima, Víctor Hugo Montaño en Millonarios, Edinson Perea que llegó a Nacional y ahí se consolidó. De resto, Erwin Carrillo todavía no se consolidaba, Faucenes Junior no, Pablo Pachón, José Julián de la Cuesta no, o sea, el arquero menos. O sea, teníamos muy pocos que tuvieran ese roce profesional, a pesar de que ya que habían transcurrido varios años de la norma del sub-20, ¿no? Pero todavía no existía esa convicción. Por ahí Jaime Castrillón, que en el 2002, cuando a mi paso por el Medellín se consolidó como ese volante mixto, que le dio esa gran solidez al medio campo ahí con Avimile Rivas en ese momento. Y bueno, lo que fue Pablo Pachón, André González, y el mismo José Julián de la Cuesta en la fase defensiva, tenían muy pocos partidos como profesionales. Creo que se han conjugado varios factores y esta selección del profesor César Torres creo que tiene muy buena mixtura, buena mezcla de hombres que han hecho un buen recorrido, tanto a nivel nacional como internacional, y bueno, una maduración, aparte de todo lo que lograron en estos, que entre finales de enero, comienzos de febrero, que fue el suramericano, habrán sido casi 10 meses
de maduración que los ha llevado a este rendimiento allá en Chile, ¿no? Profe, con su ojo de especialista, ¿cuál de estos jugadores puede estar en la Copa del Mundo? En Estados Unidos, México y Canadá. No, creo que el profe Lorenzo tiene todo el conocimiento, lleva muchos años en Colombia, él sabe qué es lo que necesitamos. Anoche tuvimos una prueba dificilísima frente a Canadá, con la selección absoluta, un partido súper intenso. Estos muchachos, ya el mundo del fútbol lo está diciendo, ¿no? Ya el mundo del fútbol nos está diciendo que las grandes selecciones a nivel mundial, sabemos cuáles pueden ser las posiciones a nivel de la selección absoluta que pudiéramos potencializar dependiendo de cuál de estos jóvenes. Hasta el momento ellos creo que difícilmente este último año se han integrado a una convocatoria de selección absoluta, ¿no? Esperemos que asimilen bien este Mundial Sub-20 y el profe Lorenzo determinará si en su momento alguno de ellos es un gran aporte dependiendo de las posiciones que él considere que van a ser vitales para lograr ese paso también con la selección en el Mundial de 2026. Y una pregunta, y aquí sí siendo todo el contenido hipotético. Si usted fuera en este momento invitado al vestuario de la Selección Colombia, faltando lo que faltan, 3 horas para el partido, ¿qué mensaje le daría a este grupo de jugadores para enfrentar a esa dura Argentina que hace muchos goles y recibe pocos goles, que es tal vez uno de los equipos más equilibrados de este campeonato del mundo? Digamos que acaba de llegar al camerino. No, yo creo que lo que siempre uno les dice, ¿no? El orden y que expresen, que liberen todo eso que tienen, todo eso que han acumulado en todos sus años de formación, y más estos jóvenes que ya se han transformado en profesionales. Creo que parte por ahí, ¿no? Siempre priorizar la colectividad, colocar la esencia de lo que es el jugador colombiano, respetarse entre ellos, respetar esa camiseta, respetar que es la bandera. Creo que desde el punto de vista táctico ya esta selección ha demostrado esa capacidad de ordenamiento, esas transiciones rápidas, esos comportamientos en los duelos importantísimos en la parte ofensiva. Creo que la parte táctica ha sido importante, ¿no? Hoy vamos a enfrentar una selección argentina que siempre se va caracterizado por esta competitividad. Hablando con uno de los amigos de Chile, me decía, Colombia es el candidato a llegar a la final, y me decía, lo único que no me gusta de Argentina hace un mejor fútbol, hace más colectivo, Colombia más fuerte, más potente. Y me decía, él ha visto todos los partidos, y me decía, y después confrontaba yo con algunos argentinos también, o comentábamos que quizás Argentina, una de sus debilidades es no tener un arquero consolidado, un arquero de excelente nivel, ¿no? Y bueno, y ha recibido pocos goles. ¿Por qué? Porque Argentina quizás mantiene un buen comportamiento en la colectividad con el balón, que hace que se defiendan con la posesión de balón y eviten que su arquero se vea comprometido, ¿no? Yo creo que va a pasar porque Colombia sea oportuno, logre iniciar con un buen marcador a favor, y que eso llene a los muchachos de confianza y les libere todo ese talento y toda esa capacidad que tienen para hacer buen fútbol. Reinaldo, ¿cómo le va? Lo saludo a Juanjo Buscalia, tanto tiempo, un placer escucharlo y volver a saludarlo. Mucho se habló en esta previa de este partido, que sobre todo en Colombia, que los jugadores argentinos son provocadores. Yo digo que es un poco subestimar lo que ha hecho el trabajo de este cuerpo técnico y de los jugadores, porque Argentina ha desplegado un buen fútbol hasta aquí en el Mundial, y sería en todo caso minimizar sus características. Pero sí cree usted que Argentina, por su clase de juego y por el oficio de sus futbolistas, te obligan a un esfuerzo mental extra en esta clase de partidos. Bueno, José, mucho gusto, alegría escucharlo. Indudablemente ese partido siempre va a ser intenso, por todo lo que significa la gran historia argentina y los grandes duelos que se han generado a través de todos los torneos.
Creo que esa exigencia, bueno, nosotros la vivimos con esa selección del profe Tocali, me parece, sí, el profe Tocali, y antes con el profe Peckerman, en esas categorías, y de verdad que los partidos son altísimamente disputados, partidos muy cerrados, y es la gran condición técnica y sobre todo ese plus que tiene de competitividad el jugador argentino. Y eso nos exige, eso nos hace mejorar. Yo creo que Argentina está también con una generación que ha llegado también con todos los méritos, con ese fútbol colectivo, con esa sensibilidad de lo que significa haberse formado en Argentina y haber dado el salto varios al fútbol internacional. Y seguro que entre mejor es el rival, como les digo yo a los jugadores, más ahí es cuando somos mejores, ahí es cuando podemos crecer y demostrar y que nos hagan mejorar a todos, ¿no? Creo que siempre esos duelos con Argentina son súper atractivos e intensos por todas esas características. Profesor Reinaldo, provocadores, sí. ¿Usted está de acuerdo con esa aseveración? Yo creo que ese tema psicológico, el profe Peckerman hizo un gran trabajo en Argentina, ¿no? El profe Peckerman creo que hizo un gran trabajo en Argentina, bueno, y todos los hombres que han estado al frente de la selección argentina, ¿no? En saber orientar esos grupos, más todo el trabajo del profe Roffé y todo lo que se maneja ya en estas instancias, ¿no? Y ahí está la parte, bueno, nosotros tenemos al psicólogo Rafa, que también funciona muy bien, que trabaja muy bien. César también tiene muy buena formación como entrenador, que es una de las satisfacciones grandes de orgullo para mí, de que César fue mi alumno en la Escuela Nacional de Entrenadores. Y bueno, esperar que el que tenga ese control mental y todo eso lo aplique en la parte táctica y en la concentración, en la altísima concentración táctica que hay que tener hoy, lo descifre a favor de cada uno, ¿no? Okay. Profesor Reinaldo Rueda, muy amable, muchas gracias. Ha sido muy valioso este momento para compartir todas estas reflexiones, porque este es un instante de reflexiones, indudablemente, sobre nuestro fútbol juvenil. Hoy estamos en una semifinal, podríamos estar disputando la final. Todo eso se va a vivir a las 6 de la tarde cuando se desarrolle el compromiso. Los partidos hay que jugarlos. El favorito sigue siendo Argentina en las casas de apuestas. Ya les vamos a dar los datos. Pero lo único cierto es que de acá tenemos que sacar enseñanzas, y las enseñanzas parten de la diferencia organizativa que hay entre ellos y nosotros, que esa es la realidad. Un abrazo, saludos a la colega de la casa, a la Aleja. Bella Ale. Aquí dice Marina Aleja. Bueno, a usted muchas gracias por acordarse de nosotros, gracias por esa oportunidad de compartir con ustedes. Con gusto le doy el saludo. Sabe que Alejandra siempre ha sido muy agradecida con todo lo que ustedes le brindaron en su formación allá cuando compartió con ustedes. Sin duda, compartimos con Alejandra, le dije Reinaldo Rueda, en los Juegos Olímpicos del 2012. Que hizo equipo con Marina Granciera en esa oportunidad. Tal cual, arrancamos juntas las dos. Arrancaron juntas, sí, así es. Un abrazo, profe, chao, muy amable. Que Dios los bendiga, un abrazo, felicidades, cuídense. Bueno, amén. Gracias. Saludos.